tejidos y trasplantes, una fecha para recordar algo que no haría ni siquiera falta que existiera una fecha para recordarlo, que es la importancia de donar órganos para salvar o mejorar la vida de otras personas. ¿Cómo estamos, doctor Jorge Luis Muy Altuve? buenas tardes, muy buenas tardes. Saludo para usted, profesor, y para toda la audiencia y por supuesto para Mariela. Un placer, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué placer estar con ustedes. Día importantísimo porque mucha gente pues no cree que esto pueda salvar vidas, donar órganos, les da miedo, no saben cuáles son los pasos o dónde pueden conseguir más información sobre la donación de órganos. ¿Por qué es importante donar órganos? Bueno, el donar órganos se puede resumir en salvar vidas. Ese sería el concepto más sencillo. Recordemos que el donante de órganos puede ser de donante vivo a donante vivo o de donante fallecido a una persona viva, ¿ok? La donación que nosotros desde la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela siempre hemos intentado que se genere en la cultura es el donante fallecido. ¿Por qué? Porque el donante fallecido ya no le hace falta esos órganos, ¿verdad? Ni esos tejidos. En cambio, el donante vivo, bueno, puede donar algunos órganos sí y otros no, indudablemente. Bueno, Mariela Celi está a punto de donar el codo en este momento, Ay, no, doctor. te codo si lo dono ahorita nadie lo agarra. Ahora, déjeme detenerlo allí un momentico porque hay una cosa que mencionó Mariela ante la cual hay que hacer una pequeña pausa, que es el miedo de algunas personas de portar una tarjeta, yo creo que todavía tengo conmigo la mía, de donante de órganos porque se mueve la leyenda urbana de que de repente si tú estás en una emergencia no te atienden si eres donante porque van a vender tus órganos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto de ese pánico? Lo primero, que hoy día no es necesario tener la tarjeta. Si tú la tienes, manténla, está bien, está chévere, pero ahorita, según la ley actual de donación y trasplante, todos somos donantes de órganos, a menos que en vida digamos lo contrario. ¿Ok? Entonces, se parte del hecho de que todos somos donantes de órganos. Y efectivamente, hay muchos miedos, porque de alguna manera el tema de la donación toca la muerte. Y la muerte es un tema que genera susto, que genera miedo, que genera desinformación por lo general. Recuerda que la intención del personal de salud es salvar vidas, ¿ok? La intención de cualquier personal de salud, y cuando uno llega a una emergencia no le pregunta tú eres donante o no eres donante, lo que buscan es atenderte, ¿ok? En caso que la persona llegara a evolucionar hacia la muerte, que llegara a desembocar en la muerte, ahí se pudiera evaluar si es o no donante. No todas las personas que mueren en un hospital o en una clínica pueden ser donantes. Tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Me da curiosidad. Bueno, sí, básicamente que esa persona esté conectada a una ventilación asistida o ventilación mecánica. Okay. ¿Por qué? Porque esa persona fallece. La gente dice a veces, no, él está medio vivo o él está medio muerto. No, eso no existe. Claro. La persona está viva o está muerta. ¿Ok? Entonces, para ser donante de órganos tiene que estar muerto. Uh-huh. Y esa condición la certifican 3 personas del área de la salud distintas a los que procuran órganos. Claro, ¿y cuáles son los órganos, digamos, más buscados que son importantísimos para los trasplantes? Bueno, pues tenemos que hablar del riñón. Recuerda que hay 2 enfermedades que la gente las categoriza, las que le dice que son comunes, que son la diabetes y la hipertensión. Uh-huh. Esas 2 enfermedades comunes, si no se cuidan, si no se trata, pudieran desencadenar en un daño renal, ¿ok? En una enfermedad renal crónica, ¿ok? Uh-huh. Entonces, los riñones son uno de los órganos más demandados en el mundo, en todo el mundo. Okay. En Venezuela se repite más o menos esta misma estadística. También tenemos el hígado. Okay. ¿Okay? El riñón se puede donar de un vivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos 2. Yo recuerdo mucho cuando yo visitaba las escuelas y entonces el niñito me dijo, sí, pero ¿por qué podemos donar riñones? Entonces el niñito me dijo, sí, profe, porque tenemos 2. Ah, bueno, entonces, muy bien. Bueno, es verdad. Es cierto. Entonces, riñón es el más buscado. ¿Hígado? ¿Qué otro órgano? El más solicitado es el riñón, porque bueno, por las enfermedades. El hígado también es un órgano bastante demandado. Recuerda que el hígado también se puede hacer de donante vivo, ¿ok? En el caso del riñón se quita uno y se le coloca al receptor. Ambos se quedan con un riñón y funcionan perfectamente. De hecho, hay personas que tienen con un solo riñón y no lo saben. Incluso que vienen hasta con 3, ¿ok? No, sí, yo me he encontrado varios que he dicho que qué claro, locura. tú me estabas diciendo el otro día este tipo que riñones, se tiene como 4. Exactamente. ¿Qué triple riñones tiene este? Por eso es, claro, ese tiene 3. No, bueno, hay personas que tienen un solo riñón y no lo saben y les funciona perfectamente, ¿ok? El hígado se quita, en caso de donante vivo, se quita una parte
y se le coloca al receptor y en ambos se regenera con el tiempo. Es una intervención quirúrgica de complejidad, pero Pero tiene que haber compatibilidad, ¿no? De ese sí, hígado claro, contigo. en todo caso, en el riñón, en el hígado tiene que haber compatibilidad, que no solamente la compatibilidad sanguínea, ¿ok? Va más allá de la compatibilidad. Tenemos que tener el mismo tipo de sangre, pero hay que hacer otro tipo de pruebas más especializadas. ¿Pulmón también entra allí? Sí, en general, en el mundo se dona hígado, riñón, páncreas, piel, no hablamos de la piel, de la sangre. O sea, fíjate que el concepto de donación de órganos De sangre tejidos, también, eso sí no lo había oído. claro, es la donación de sangre para cuando una persona la van a intervenir, le solicitan. Claro que No, pero digo, cuando alguien fallece, no lo lo vi haga- así. No. Claro. La donación de sangre es de vivo a vivo. No, se puede claro. hacer Pero como donación estamos hablando de la persona cuando fallece que dona sus órganos, y bueno, también la sangre, si ya falleció. No, la sangre no, la sangre ok. se dona de donante vivo a vivo. El riñón, donante vivo y donante fallecido. El hígado, de donante vivo y de donante fallecido. La córnea es de donante fallecido. La córnea es uno de los tejidos más sencillos de trasplantar, la verdad. Es uno de los más, de los menos complicados, por decirlo de alguna manera. Tenemos páncreas, pulmón, intestino, Todo. córneas. Sí, básicamente existe una amplia variedad no es el caso de Venezuela, Sí. pero en el mundo existe una gran variedad de órganos y tejidos que se pueden donar. ¿Y el porcentaje de donantes en nuestro país es alto o a la gente le da miedo? No, mira, más el país que tiene mayor porcentaje de donantes es España. ¿Ah, sí? ¿Ok? Sí, señor. Tiene conciencia sobre eso, cultura. No, porque modelo, implementaron el mismo truco que los franceses y que tenemos nosotros, que es que se dice, todos somos donantes a menos que digamos lo contrario. Es Ah, correcto. Entonces ok. toda la población es Al donante. revés, claro. Sí, el consentimiento presunto está copiado en nuestro caso. Es como de una varios ley, países. pues. Sí, no, pero no es esta la razón. Fíjate tú que España tiene unas razones interesantes. Por ejemplo, allá un señor de 50, 60 años, 70 años, se muere y toman ese riñón y se lo colocan a un señor de 70 años, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, le están colocando un riñón más o menos del mismo uso que tenía el dueño original. Eso se llama el concepto de donante expandido, ¿ok? Tienen un criterio mucho más amplio para la donación. Y segundo, bueno, que hay toda una infraestructura, toda una capacidad. El modelo venezolano estuvo muy copiado, por decirlo de buena manera, del modelo español. Muchos de nuestros coordinadores se formaron allá en España. Oye, qué bien. No tenemos estadísticas actualmente, Mariela y profesor, no tenemos estadísticas en Venezuela. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela llevó la procura de órganos hasta el 2014, hasta ese O momento. sea, tenemos un retraso de 10 años. Y se No, hace... a partir de ese momento ya no lo llevamos nosotros, pues ya Claro. lo lleva un órgano adscrito directamente al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ya nosotros no somos los encargados. Y no hay estadísticas, no tienen como números de nada. Bueno, no, tenemos como trabajamos en el medio, por ejemplo, se sabe que hay un aproximado de 7.000 personas que se dializan, 7.000, 8.000 personas, ¿ok? Eso es un número que nosotros, pues, tanto estar metidos allí es como que un número que nosotros logramos, no son estadísticas oficiales. Costosísimo, además, hacer una diálisis privada. Sí. Entonces, la diálisis está toda en manos del ministerio. La diálisis la coordina toda el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ¿ok? Y de esos 7.000, 8.000 que te estoy hablando, más o menos un 50, un 60% podría ser candidato a trasplante. Ese es un número que nosotros pudiéramos como que sacar una cuenta allí aproximada. Y ya va, porque esto me da como también curiosidad y tengo duda. Usted quiere donar sus órganos, lamentablemente fallece. En el hospital o en la clínica que usted fallece, ¿se debe hacer la extracción de esos órganos o en un sitio en particular? Bueno, recuerda que vamos a hablar de 2014, ¿ok? Voy a retroceder la historia como unos 10 años atrás. Para el 2014, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela llevaba la procura de órganos y teníamos en los principales hospitales y clínicas del país unos coordinadores hospitalarios de trasplantes, es decir, unas personas especialmente formadas para estar vigilantes de que cuando una persona fallecía, activar el proceso de procura. ¿Ok? Se llamaban los coordinadores hospitalarios de trasplante. Y ellos decían, Hospital Pérez Carreño, joven de 21 años, tuvo un accidente en moto, un accidente cráneoencefálico, está evolucionando hacia la muerte. Es decir, que se está complicando. Ya los coordinadores estaban atentos a esa persona. Claro. Cuando fallecía, esa persona tiene que estar conectada a una máquina. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Sí.
tiene que estar conectada a una máquina. ¿Por qué? Bueno, para que el sistema se siga manteniendo. Ujú. Haya la circulación, aunque ya hay un daño cerebral grave, que lo llevó a la muerte, está muerto, pero la máquina hace que haya todo, el sistema esté funcionando, por decirlo de alguna manera, de manera mecánica o de manera asistida. Allí se pueden procurar los órganos y eso dura entre 12 y 24 horas. No se puede pasar de ahí porque ahí viene la parada cardíaca. Pero se hace en cualquier clínica, o sea, si lamentablemente usted fallece en el Hospital Domingo Luciani, ¿allí se puede hacer la extracción de órganos? Hoy día, dices tú, Sí. hoy día recuerda que nosotros no llevamos la procura y no desconocemos ¿Cómo se hace? que es la nueva instancia encargada de eso, los coordinadores Claro, que porque tiene, antes donde había está. como un centro para eso, digo, un No, hospital no, en cualquier parte. La idea es que la mayoría de los hospitales, sobre todo en los hospitales Ajá. era donde habría la mayor cantidad de donantes fallecidos, Ok. los grandes hospitales. No vamos a decirlo, no lo vamos a mencionar, pero bueno, sí, el Hospital Universitario de Caracas, por decir algo, Ok. el Domingo Luciani, o sea, hospitales grandes donde llegaban más personas con producto de un accidente, producto de un daño cerebral, Claro, de pero un también golpe. aparte de la extracción es el mantenimiento de esos órganos hasta que Esos llegue. órganos se extraen, Sí, ajá. esos órganos se extraen, se colocan en un líquido muy, muy especial, ¿ok? Eso. Para mantener, no es en hielo, esa es otra historia por ahí que lo meten en hielo, no, eso no se mete en hielo, se colocan en un líquido muy, muy especial que se llama custodiol, se guarda, se envasa muy bien y eso sí se coloca en hielo, ¿ok? Nunca va el órgano directamente pegado al hielo. Eso se resguardaba en el Hospital Universitario de Caracas Ujú. entre 4, 5, 6 horas, mientras que se buscaba el receptor, porque había una lista Claro. de personas y se iba cruzando y decía, por ejemplo, se murió una muchacha de 14, 15 años. El riñón es pequeñito, le queda perfecto para un niño. Claro. En la ley venezolana los niños tenían prioridad. ¿Ok? Tienen prioridad. Bueno, pero ojalá pues que esto progrese más, se reactive como se debe reactivar, porque hay tanta gente que necesita un órgano para sobrevivir y que, bueno, que el gobierno haga algo, ¿no? Bueno, Para, hasta ahora creo para que es trabajar sobre solamente esto. en la Clínica Popular del Paraíso, que O sea, está... allí hay algunos los trasplantes que se han dado de donante vivo se han dado allí, los pocos que se han dado. Lamentablemente tenemos 7 años que el sistema de donantes fallecidos está detenido en Venezuela. No, Esto es eso hay que reactivarlo, No, urgente. totalmente, porque muchas personas, aunque tengan hermanos, sobrinos, tíos, primos, porque la ley establece que tienen que ser Claro, familiares, no necesariamente son compatibles. tal O cual. la mamá tiene una enfermedad y entonces no puede ser donante, porque algunas de esas enfermedades son hereditarias, entonces tienen una enfermedad y no puede ser donante de su hijo, por ejemplo, aunque Claro. quisiera. Bueno, muchísimas gracias por aclararnos todo sobre este tema. Hoy No, a es la orden. el Día Mundial de la Donación de Órganos y, bueno, si usted quiere donar sus órganos, pregunte, infórmese y podría salvar